Muy buenas tardes. Felices de nuevo de estar con ustedes en un programa más de alto voltaje 89.1 cadena radial costarricense que pasa de más de la 1 de la tarde de los días miércoles a las 11 de la noche y también por el canal de YouTube que tenemos en el cual ustedes nos pueden seguir en cualquier momento. Hemos hecho una serie de programas y es inevitable que sigamos hablando de la tragedia palestina, en este caso, de los ataques de Hamas a Israel y la crisis geopolítica que esto ha creado, pero no solo que ha creado, sino que puede crecer hasta llegar. Algunos analistas serios, sin asustar, dicen, bueno, es que son elementos de una tercera guerra mundial. Bueno, hay elementos, por supuesto, no podemos hablar de eso, pero sí podemos hablar de un conflicto mundial, ¿verdad? Que ha despertado esta guerra de, y esta tragedia palestina que se está dando en estos momentos mientras hablamos. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. A mí me parece muy interesante la forma en que introduciste este tema. En efecto, no se sabe hasta dónde puede llegar. Hubo un ligero verano, decían que había una brisa muy dulce que venía del sur, cuando el heredero del trono de Austria visitó Sarajevo y le pegaron un balazo. ¿Quién iba a decir lo que iba a ocurrir después? Bueno, después del 7 de octubre de 2023, no estamos en 2014, pero nada volverá a ser igual. Ese día, en horas de la madrugada, ocurrió un hecho inesperado. Fue el ataque terrorista a Israel de la organización palestina Hamas desde la Franja de Gaza, de la que ya hablamos. Si pudiéramos limitarnos a juzgar ese acontecimiento en sí mismo, como el disparo en Sarajevo, de forma aislada de su contexto, jamás estaríamos en capacidad de comprender cómo esta acción llegaría a cobrar la trascendencia internacional que ya tiene, que está desarrollando y que puede llegar a tener. El acontecimiento en sí mismo fue de muchas formas impactante, asombró la eficiencia militar inesperada en una organización que Israel decía que la mantenía siempre débil, sorprendió igualmente de forma increíble la fragilidad de Israel, que se decía siempre fuerte, pero bueno, nada de eso explica por qué esta acción está llegando a amenazar la estabilidad política de toda una región e incluso, según muchos, del mundo. La verdad sea dicha, el mayor impacto político internacional no fue el propio ataque de Hamas. Ha sido la reacción desmesurada de la agresión militar de Israel contra la población civil de Gaza. Ahora se estima que Hamas contaba con esa reacción como parte de su estrategia. Es generalizado. Nosotros lo dijimos desde un primer Desde momento. el primer momento lo dijimos, es, 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 un, es una acción que implica atrocidades y un suicidio, si querés, colectivo, pero que obliga a poner la mirada en Palestina, que de por sí ya iba a ser arrasada, aunque eso no hubiera pasado. Sí, claro. Nuestras almas se sobrecogen ante el espectáculo cotidiano y en tiempo real de un genocidio en pleno desarrollo. Odio que nuestra generación haya tenido que ver en pantalla de televisión cómo se bombardea un hospital y se saca niños de los escombros sin poder hacer nada para detenerlo. Campos de Todo esto, refugiados. sí, 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 sí. O, o caravanas de ambulancia. Todo esto ocurre porque las acciones humanas que logran llegar a trascender nunca se agotan en sí mismas. Su explicación descansa en el contexto en el que ocurren. En África, en 2 días, asesinaron
a cerca de 2 millones de personas, los Houthi, y sin embargo no tuvo esa trascendencia. La trascendencia no está en el acto mismo, está en el contexto en el que ocurre. Y para entender el impacto que está teniendo el ataque de Hamás y la reacción de Israel, son dos fenómenos ligados. No podemos jamás decir el ataque de Hamás sin añadir y la reacción de Israel. Necesitamos una reflexión de contexto. El contexto, quiero decirlo, de Oriente Medio es muy amplio, muy complejo, no podemos abarcarlo todo en un programa y tal vez valga la pena hacer dos. Parte del contexto son los países musulmanes impactados y sobrecogidos por la opresión de un pueblo hermano, hermano en su fe, hermano en sus tradiciones, hermano en su historia, hermano en su territorio. Pero bueno, los países musulmanes vienen de tres grandes culturas diferentes, opuestas entre sí, la árabe, la persa y la otomana, todas con grandes intereses geopolíticos propios y en contradicción unos con otros, pero por encima de todas sus diferencias se encuentran hermanados en los padecimientos del pueblo palestino. Bueno, esa es una parte del esquema. Por la otra parte está el dúo estructural formado por la alianza orgánica, diría yo, entre Israel y los Estados Unidos. Hoy vamos a limitarnos a este aspecto, al rol de Israel y Estados Unidos en el mundo musulmán, en una región con la que no pueden tener relaciones sostenibles sin resolver el problema palestino, aunque por mucho tiempo pensaron que sí. Por Mi Dios, tesis, te interrumpí cuando ibas a decir mi tesis, pero es que se no me vino importa. la imagen de Netanyahu enseñando un mapa en Naciones Unidas hace unos meses. No había pasado la masacre ni nada. Hace unos días, Enseñó un mapa del Gran Israel y cómo ese Gran Israel iba a entablar relaciones positivas con el mundo árabe. Y en el mapa no estaba Palestina, la habían borrado. así, Pero no fue en Naciones Unidas en su la discurso habían oficial. la habían puesto con el mismo color que no habían puesto en medio nada. Era No el color de existía. Israel. Uh-huh. Bueno, yo estaba diciendo que mi tesis es que estamos en medio de un parteaguas, una situación que no admite seguir como antes, pero los principales protagonistas no parecen entenderlo. Es entonces cuando Mimi, perdóname, te voy a cansar, me vuelvo a descubrir a Gramsci, quien en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, desde la cárcel, advertía la tragedia que se acercaba. Entonces dijo, vos conocés de sobra, conocés esa frase, creo que alguna vez me la dijiste, el viejo mundo no termina de morir, el nuevo no concluye de nacer, y es en ese claroscuro cuando surgen los monstruos. Yo siento que en Oriente Medio estamos ahí, en un mundo que se está muriendo, en un mundo que todavía no nace y en un monstruo que nos están enseñando todos los días La por guerra es televisión. un monstruo grande y pisa fuerte. Así es, pero esta yo no le llamaría guerra. O sea, llamar guerra a alguien que tiene un avión contra alguien que tiene una hulera de piedra es mucho, mucho. Pero bueno, déjame reposicionarme. Lo positivo es que estamos en un momento de cambio. Según Hegel, los procesos de cambio se dan como estallidos instantáneos y siempre inesperados, porque sus procesos son invisibles. Contradicciones no resueltas se van acumulando y acumulando hasta que en algún punto se rompe el equilibrio existente y se desencadenan los acontecimientos que anuncian el cambio. Sarajevo. La cadena, Sarajevo y la Primera Guerra. Sarajevo, la zaguera, la Primera Guerra Mundial y bueno, en muchas otras ocasiones así. La cadena del statu quo se rompe ¿dónde? En el eslabón más débil. Y no voy a decir por qué, pero Sarajevo era el eslabón más débil del Imperio Austríaco. La cadena, Palestina es el más débil de Medio Oriente.
y del mundo tal vez, la Sí. cadena del statu quo se rompe en el eslabón más débil. Por fuerte que pudiera parecer una estructura, una tremenda estructura, la fortaleza real descansa en la solidez de sus componentes. Basta que en algún punto exista un factor de quiebre, un factor de debilidad, de rotura, y todo el conjunto arriesga a resquebrajarse ahí, de forma inesperada. Entonces decimos que nos sorprende y sin embargo sabemos que era previsible. Sabíamos, además lo sabíamos y sabíamos cuál era el eslabón más débil, ¿verdad? Y Así lo es, así logramos. es. Y en el curso de estas reflexiones voy a mostrar hasta qué punto se sabía. Por eso voy a decir en una sola frase el sustrato de estas reflexiones. El dominio opresivo de Israel sobre el pueblo palestino con respaldo de los Estados Unidos es el eslabón más débil de la cadena de la estabilidad política de Oriente Medio y también es el eslabón más débil de los intereses geopolíticos norteamericanos en la región y además es el eslabón más débil de la supervivencia de Israel. De forma que yo puedo decir aquí que la opresión palestina y superar la opresión palestina es el interés supremo más profundo del pueblo judío. Como todo desequilibrio, lo que no puede sostenerse de forma sistémica tiene que sostenerse por la fuerza. Y como todo lo que no se sostiene por sí mismo, también puede quebrarse con actos de fuerza. Solo así puede explicarse la trascendencia del ataque de Hamás. El ataque de Hamás dejó al descubierto algo que se había prácticamente olvidado, la opresión palestina. El punto de ruptura del eslabón más débil de todo el equilibrio geopolítico de Oriente Medio con, estalló con ese golpe. Fue como algo inesperado y previsible. Entonces, tratemos de ver el ataque de Hamás y la reacción de Israel desde la perspectiva de los países que son afectados por él. Obviamente, deberíamos de hablar de los países musulmanes, Lo hablamos en otro pero, programa porque es muy pero grande. es La semana cierto. entrante. Comencemos por la dupla Israel-Estados Unidos. Israel es el país del mundo más estructuralmente vinculado con los Estados Unidos. Se puede decir que Israel es un componente de la política interior y exterior norteamericana. Los Estados Unidos son, por su parte, el componente esencial de la supervivencia de Israel. Desde la creación del Estado de Israel existe el problema palestino. En 1948 las Naciones Unidas decidieron la participación de Palestina, hemos hablado de eso, previendo la existencia de dos estados que nunca va a ocurrir. La zona se convirtió en el lugar más álgido de la tierra. En sucesivas guerras, por centenares de miles, los palestinos fueron una y otra vez expulsados de sus tierras y la presencia de Israel se mantuvo conquistando tierra y expulsando palestinos en una región que se convirtió en un referente de contradicción para todo el mundo musulmán, en un foco permanente de enfrentamiento físico, político, ideológico y religioso, para no decir cultural, con todo el mundo islámico, en factor de división y confrontación sociopolítica y bélica. Su desarrollo y su defensa, la de Israel, dependió enteramente de los Estados Unidos. Bueno, durante la Guerra Fría, esas confrontaciones tuvieron una función geopolítica. Con Estados Unidos respaldando a Israel, los países árabes se vincularon con la Unión Soviética en un primer momento y fue así que Israel se convirtió en uno de los ejes de la confrontación de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero la Guerra Fría pasó y entonces se abrió un periodo de total hegemonía unipolar de los Estados Unidos. En ese nuevo periodo, la ocupación ilegal de Israel, de las tierras de los palestinos, y la opresión de la población palestina dejó de tener ninguna funcionalidad para el dominio norteamericano en la región. Todo lo contrario, se convirtió en una gran piedra en el zapato.
porque era un real obstáculo al desarrollo de relaciones profundas de Estados Unidos con los países musulmanes. El mismo Israel necesitaba resolver el problema palestino para poder ampliar su influencia en la región. El inmovilismo de la situación oprimida de los palestinos fue un permanente hándicap al dominio geopolítico de Estados Unidos en la región. Después tuvo además políticas desastrosas, además, pero Irak, además de todas, Afganistán, Irak y Libia, Libia. Afganistán, pero además de las gigantescas estupideces que ahora en esta ocasión Biden se da el lujo de confesar, ¿verdad, Mimi? Lo confesó públicamente los errores que cometimos. ¿Ven? Está bien, para eso sirvió también el ataque de Hamas. Pero bueno, además de esas estupideces, que confesa, no quiero hacer un insulto que nos hayan hecho ellos mismos, las tonterías que hicimos, dice, estaba la piedra del zapato de la opresión palestina. ¿Quién sabe cuántas posibilidades de vinculación profunda con las naciones árabes perdió Estados Unidos precisamente por no resolver ese problema? Pero, Mimi, ni por un momento debe pensarse que las administraciones norteamericanas sean tan estúpidas como para no tener conciencia de que el problema palestino se había convertido en un factor decisivo de la consolidación de la política exterior norteamericana en Oriente Medio. Lo entendieron. El problema palestino se convirtió en bandera permanente de lucha y de oposición a los Estados Unidos en todos los países musulmanes, árabes, persas, otomanos, incluso en el seno del país más aliado de los Estados Unidos, en Arabia Saudita, se desarrollaron organizaciones antinorteamericanas terroristas precisamente partiendo de esa razón. Y en el Ahí está la, Israel, ahí está la raíz. Se dio una división enorme que ahora no se puede zanjar fácilmente entre los israelitas que consideraban que debía haber una salida para el problema palestino política, ¿verdad? Y los extrema derecha y los ortodoxos que decían que no, que los palestinos debían desaparecer. O sea, una división interna importante dentro de Israel también. Sí, claro. Yo estaba tratando de explicar en este caso cómo incluso los aliados de Estados Unidos en Arabia Saudita nació Al-Qaeda. Al-Qaeda. Y los atentados a las Torres Gemelas están vinculados precisamente a eso. El problema debía resolverse y la forma de hacerlo siempre fue la misma. Lo era antes, lo es ahora, lo es después. Devolución de territorios a los palestinos, desocupación de sus tierras, retirada de Israel a las fronteras aceptadas después del armisticio del 49, la aceptación del retorno de la población palestina expulsada y la creación de un Estado palestino que reconozca la legítima existencia del Estado de Israel. En los mismos Estados Unidos fue creciendo una corriente de opinión, sobre todo en el Partido Demócrata, que abogaba por esta solución. Y Mimi, acabo de leer una encuesta que apareció ayer, en donde el 65% de todos los norteamericanos dicen que están a favor del Estado palestino. Y además en el Partido Demócrata esto llega casi al 80%. Y la juventud de los demócratas, ahora vamos a ver después los problemas de Biden con todo esto, están enardecidos con el tema, ¿verdad? Y rechazando todas las políticas de Biden. Los Así menores es. de 35 años. Y hay Así, elecciones dentro de poco, ¿verdad? así es, así es. Bueno, desde la misma caída del muro de Berlín, los Estados Unidos comprendieron la necesidad de resolver el problema palestino. Incluso antes, Mimi, de la disolución de la Unión Soviética, en noviembre de 1991, la Unión Soviética se va a disolver un mes después. El presidente Bush y Gorbachev suscitaron el inicio de diálogos de paz entre Israel y los representantes de los palestinos en Madrid. Luego vinieron los acuerdos de Oslo, las negociaciones de Camp David que Clinton propició en el año 2000.
La salida También, perfecta, porque ahí estaba con la firma y el aplauso. Vos me mandaste ayer o antier una foto donde se ve a la dirigencia árabe con una sonrisa de felicidad firmando en Oslo. O sea, sí, esa foto yo la aprecio mucho, la tengo recogida. Arafat agarrándose las manos, apretándose las manos. pero el Y, a rey, lo, y este, Rabín con la cara Rabin de felicidad, también todos agarrándose las manos. sintiendo que al fin habían logrado resolver y dar un paso gigante para resolver el problema palestino. Exactamente, la sonrisa del rey de Jordania. Ese Bueno, era enorme. parece un beato. También en Israel había crecido la conciencia de intercambiar paz por tierra. De ahí surgió la salida unilateral de Israel de la Franja de Gaza y salió de uno de los halcones de Israel. Entonces está perfectamente claro que tanto Estados Unidos como Israel entendían la necesidad y la importancia de resolver el problema palestino. Pero Pero, a la sí, siempre hay un pero. A la par que un sector político de los Estados Unidos e Israel comprendían eso, al mismo tiempo se consolidaban, tanto en Israel como en Estados Unidos, con formaciones políticas con otra agenda. En Israel, estas corrientes con una base social ideológica de supremacismo judío tuvieron como cabeza visible el partido Likud y como ideólogo y líder a Benjamín Netanyahu. Yo creo que aquí quedamos, es un buen quedamos momento. cortos. Exacto. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes nuestro programa, cómo ha cambiado la geopolítica mundial desde el ataque de Hamas a Israel y desde que se está en desarrollo la tragedia palestina. Habíamos quedado, Fausto, este, porque habías hablado de la alianza estructural entre Estados Unidos y Israel, pero ahora estabas en las contradicciones también que después de los Básicamente, acuerdos de Oslo, ¿verdad? En que todos sentimos que se podía resolver, cómo las contradicciones internas en Israel y en Estados Unidos impiden, ¿verdad? El avance de sí, los... nosotros estábamos tratando de decir que había habido una conciencia clara de la necesidad de resolver el problema, pero que al mismo tiempo que eso ocurría, se consolidaban tanto en Israel como en Estados Unidos con formaciones políticas que tenían otra agenda. Y bueno, estábamos diciendo lo último que había dicho, que en Israel esas corrientes estaban dirigidas por un partido, Likud, y con un líder ideológico que ha dirigido la política de Israel desde entonces, Benjamín Netanyahu, y que está detrás de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Y En que los, en los Estados Unidos también se produjo el ataque, el atentado contra las Torres Gemelas y eso desencadenó con una gran fuerza un patrioterismo y una línea antimusulmán terrible que antes de eso, Fausto, es la derecha extrema religiosa norteamericana y voy a entrar a eso. tanto cristiana como judía, y la derecha extrema, tanto laica como ortodoxa en Israel, porque no hablaste de que el punto que desencadenó fue el asesinato de Rabin, uno del firmante de Oslo por Israel, por un extremista judío religioso. Correcto, correcto. Es así en efecto. Aún, sí, sí, es así. Pero bueno, estábamos en que en esos momentos, en el primer inicio, lo que existía fue el partido Likud civil laico. Pero conforme pasó el tiempo, esa corriente civil laica se fue reforzando con poderosísimas corrientes religiosas judías ortodoxas y ultraortodoxas que veían en las tierras palestinas la tierra prometida. De esa manera, pero después, muchos años después de incluso de la muerte de Rabin,
terminaron uniéndose las fuerzas más extremas de la derecha laica con las fuerzas más extremas de la derecha religiosa. Y en Estados Unidos se decía que el atentado de las Torres Gemelas suscitó la invasión a Afganistán, la guerra contra Irak y bueno, una política y un sentimiento antimusulmán muy fuerte en todos los Estados Unidos, al punto que llegó Trump y estaba negándole la entrada a la frontera. Es así como llegamos al momento actual, cuando se impone tanto en Israel como en Estados Unidos otra forma de lidiar con el problema palestino: meterlo debajo de la alfombra, olvidarlo. Es la agenda de reducir el problema a una dimensión insignificante. Y mientras tanto, colonizar las tierras palestinas, hostigar a la población judía, empujarla al exilio. A la Esa agenda Palestina. Es decir, palestina. actores entrando, destruyendo pueblitos y tirando a la gente al exilio o a la prisión a cielo abierto que es Gaza. Esa agenda que yo llamaría enterrar el problema Palestina en el olvido, necesitaba que también el mundo árabe olvidara que existía un problema palestino. En ese camino se había recorrido un enorme trecho. Desde los acuerdos de Oslo, más de 700.000 colonos judíos habían invadido las tierras palestinas. 700.000 colonos. Hay 150 asentamientos, creo que hay, ya el número Sí, no lo encuentro. 150 fueron destruidos. No, me estoy refiriendo a nuevos asentamientos judíos dentro de las tierras palestinas. Los países árabes comienzan a aceptar a Israel sin condiciones que incluyan a los palestinos. Arabia Saudita estaba ya a punto también de hacerlo. El ataque de Hamas y la reacción de Israel encierra, agarra la política del olvido que está debajo de la alfombra y la saca a la luz pública. Y la reacción de Israel entierra la política del olvido y saca la política más fea del genocidio. Se puede olvidar a un pueblo del que no se habla, pero no se puede olvidar a un pueblo al que se está en proceso de exterminar. Con una reacción de Hamas a lo Masada, ¿verdad? Es decir, a lo que es muy de Oriente Medio también, llegar a esos extremos, pero obligar al mundo a verlos, cueste lo que cueste. No voy a entrar en el tema porque me alargo, pero Israel también recurrió al terrorismo y puso una bomba en un famoso hotel Edén en medio de Tel Aviv, creo, y murieron veintenas de turistas inocentes. Fue precisamente antes de la creación del Estado de Israel, para llamar la atención sobre el problema de los judíos que escapaban. Es parte de esa tradición, pero no entremos ahí. Digamos que como estábamos hablando de los Estados Unidos, que una de las grandes grietas históricas de las clases políticas norteamericanas es haber entendido la necesidad de resolver el problema palestino y sin embargo, habiéndolo entendido, no haber tenido la capacidad, ni la visión, ni la fuerza social para enfrentarlo resueltamente. Ninguna administración norteamericana. En principio, se había entendido que el eslabón más débil de la política exterior norteamericana era el problema palestino. Incluso las clases políticas del mismo Israel lo entendieron como un elemento de debilidad estructural de la existencia y sobreexistencia del Estado de Israel. En Israel vimos cómo ganaron las fuerzas del Likud y los ortodoxos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Para entender eso, es importante entender que la política norteamericana con relación a Israel es totalmente diferente a cualquier política exterior de Estados Unidos con relación a cualquier otro país del mundo. La política de Estados Unidos con Israel no es una política externa, es una política interna. Tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano se mueven corrientes que se contraponen en relación a las políticas
de Estado de los Estados Unidos frente al problema palestino. Netanyahu no solo es primer ministro de Israel, es ciudadano norteamericano y funciona como dirigente político del Partido Republicano. El sionismo es una fuerza política dentro de Estados Unidos. Y aunque subsiste tendencias que recuerdan la importancia de atender y resolver las espantosas condiciones de vida a las que son sometidos los palestinos por la ocupación de Israel, la fuerza dominante en ambos partidos hasta este día se ha dejado llevar por el activismo de un lobby dirigido desde Israel por el propio Likud de Netanyahu. Entonces lo más fácil ha sido... porque la colonia judía con gran poder económico ejerce ese lobby, pero no solo ellos. La derecha cristiana, ¿verdad? Pentecostal, sionista y supremacista blanca de los Estados Unidos tiene un fanatismo enorme en esa misma dirección, ¿verdad? La Biblia lo dice. Saúl recibió la orden de Dios de eliminar a todos los que estuvieran en el Estado de Israel y pusieran un pie ahí, porque eso era solo la tierra de los hijos de Dios, ¿verdad? Sí, en alguna ocasión el propio Netanyahu recuerda el Deuteronomio donde dice que tienes que asesinar a sus mujeres, a sus hijos, etc. Pero bueno, como consecuencia, frente a las diligencias de ambos partidos, proseguía la sistémica colonización de las tierras palestinas, sin que ni en la Cámara de Representantes ni en el Congreso hubiera el mejor signo de protesta, la menor iniciativa. De hecho, desde hacía muchísimos años el conflicto entre Israel y los palestinos había desaparecido, habría dejado de ocupar un lugar central en el debate político norteamericano. Hasta el ataque de Israel y la desproporcionada reacción el ataque de Hamás y la desproporcionada reacción de Israel, nunca antes había llegado a tener el problema Palestina la centralidad que tiene ahora. Hubo interés en Estados Unidos por el tema de Oriente Medio, en la Guerra de los 7 días, en el Yom Kippur, pero incluso entonces el problema se centraba fuera del ámbito palestinense. Nunca se trató el tema palestinense. Eran problemas de Israel con otros países árabes, con Egipto, con Jordania, con Siria. Pero cuando la primera y la segunda intifada, eso no llegó a ser un problema central dentro de Israel, ni siquiera durante la invasión de Israel a Gaza en el 2009, que también bombardeó de forma salvaje hospitales y población civil. Jamás el problema digno de atención del establishment norteamericano. De forma que frente al fracaso de la vía negociada, lo único que quedó fue el activismo del lobby judío. La clase política dejó las manos libres a Netanyahu. Eso facilitó la política del olvido. Y entonces se aplaudió la administración Trump cuando, después de haber movido todos los hilos de la democracia, de la diplomacia de los Estados Unidos, presentó como un gran triunfo los acuerdos de Abraham, en los que Bahrein y otros países árabes reconocían a Israel con un total olvido del problema palestino. Los Estados Unidos, vos lo decías, han existido 3 tipos de facciones de apoyo a Israel. En el Partido Demócrata hay tres segmentos. Los sionistas clásicos suelen ser centristas y reformistas. Esa corriente a la que pertenece el senador Sanders y probablemente también Obama, favorecían que Estados Unidos tuviera un rol más activo en impedir los asentamientos y en buscar salidas negociadas. Obama está allí. Pero incluso entre los demócratas está el sionismo puro. A ese pertenece Biden. El sionismo puro dice simplemente apoyo ciego, irrestricto e incondicional a Israel. El sionismo reformista se ha ido volviendo casi invisible entre los demócratas. Y lo que está predominando, por lo menos hasta el momento del ataque de Hamás, era el sionismo al que pertenece Biden. Un sionismo totalmente ciego. Pero cosas se vuelven, ¿verdad? Pero lo vamos a a eso ver voy. más adelante. A eso. Cómo esto se puede convertir en el gran problema de los demócratas. 35 años para abajo
pro-palestinos, demócratas jóvenes. En los republicanos están los halcones neoconservadores de línea dura y total apoyo a Netanyahu. Y por último están los que dentro de ambos partidos pertenecen al evangelismo cristiano, para quienes el total dominio de Israel de las tierras palestinas acompañará el retorno del Mesías. Bueno, en todos esos sectores la política del olvido prosperó, pero el ataque de Hamás a Israel y la salvaje reacción de bombardeo a la población civil despertó a todo mundo. Y los Estados Unidos vieron algo que no habían visto antes. En la juventud apareció casi de repente un movimiento de conciencia de apoyo al pueblo palestino. En las universidades, entre el público general, y lo que es más impresionante, entre inmensos sectores judíos. Vos me quitaste las palabras de la boca. No lo hagan en nuestro nombre, ¿verdad? Miles de judíos manifestándose diciendo, no en mi nombre. Inclusive entre representantes religiosos. En una de las sesiones, de una de las visitas medio de propaganda y de electorales de Biden, un rabino lo interrumpió para decirle que condenaba lo que hacía. En algunas sinagogas y entre rabinos han tomado parte en movimientos de protesta. Entonces existe un real movimiento que cada vez se distancia más de la política de Israel. Eso es serio. Hay un aislamiento internacional primero y en los Estados Unidos después. Varias encuestas publicadas el lunes muestran lo que decíamos. Entre los demócratas, solo menos del 25% del electorado apoya la política de Biden y más del 70% apoya el derecho de Palestina a tener un estado propio. Ese movimiento no tiene representación política oficial, pero se ha ido convirtiendo en una fuerza poderosa que se está expresando ya y que muestra una clara y abierta condena a la forma con la que el presidente Biden está abordando la política de feroces bombardeos de Israel a la población palestina. Entonces, ahí aparece con toda su fuerza el problema palestino, que por olvidado que pareciera, ahí estaba, como el eslabón más débil de la política exterior de los Estados Unidos. Repetidamente, el exceso de Israel, incluso en las palabras, ¿verdad? Estamos imponiendo un asedio completo, sin electricidad, sin comida, sin agua, sin combustible. Cerramos todo, estamos luchando contra animales humanos, pero hay otro, ahora Netanyahu. Huid, vamos a actuar con todas nuestras fuerzas, vamos a dejar todo en ruinas. Y el ultraderechista ministro de Defensa que dice, la única cosa que necesita entrar en Gaza son cientos de toneladas de explosivos de las fuerzas aéreas, nada de ayuda humanitaria. O y algún del ejército israelí sobre los bombardeos en Gaza, dice, el énfasis está en la destrucción, no en la precisión. Frente a eso, Mimi, absolutamente correcto, Mimi. Y un loco dijo que por último usamos la bomba atómica. Ya para cerrar, el mundo entero enloqueció, ¿verdad? Así es. El daño que esto le va a hacer a Israel, ¿verdad? El daño que le va a hacer a los demócratas, ¿verdad? Es incalculable. Uno lo puede prever, como decía Gramsci, ¿verdad? No es que somos adivinos, es que se puede ver con los monstruos saliendo en la oscuridad. Eso de ver, Mimi, hace varios meses nosotros hicimos un programa sobre Israel y dijimos, está a punto de producirse una catástrofe. No sabíamos qué catástrofe. Las contradicciones internas y esa población mayoritaria ortodoxa, religiosa. Y decíamos, se dividen frente a un enemigo que está al acecho. Lo dijimos con esas palabras. Bueno, pero bueno, resulta que las acciones están aconteciendo en un momento muy significativo de la geopolítica, en un mundo multipolar, cuando el poder norteamericano aparece con enormes debilidades para desactivar los detonantes de las situaciones explosivas.
Entonces, el presidente Biden y el secretario Blinken han comprometido de una forma total la credibilidad de su liderazgo, proclamando, diciendo abiertamente cursos de acción que después Netanyahu ignora. Y es muy interesante lo que ocurrió en el último viaje de Blinken. Se metió a hablar con Netanyahu. Estuvieron hablando mucho tiempo y después salió a dar mensajes a la prensa. No iba Blinken junto con Netanyahu, salió solo Blinken. Y Blinken dijo, nosotros estamos por un cese al fuego humanitario. Y después salió Netanyahu y dijo, no, 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 eso es un disparate. O sea, es terrible. La y gente después extremista en Israel vio la opción de eliminar del genocidio y la limpieza étnica y dijo, esta es la nuestra, ¿verdad? Claro, claro. Y ahí nadie los va a detener. Y oí a un judío brasileño, analista político, decir, nada los va a detener, nada. La única posibilidad de detención de Israel y de ese genocidio es una guerra total en la zona. Se quedó todo el mundo con los ojos abiertos diciendo, por Dios, pero bueno, es una de las realidades. Es que lo mismo le ocurrió cuando llegó a Jordania, donde se reunió con Arabia Saudita, con el rey Jordán, con el mundo y con todo el mundo. Y llegó a decirle, quería que se lo iba a ganar, llegó a decirle, miren, Estados Unidos está a favor de la política de dos estados. Y todo el mundo le dijo, no, 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 no. Olvídese de eso lo veremos después. Ahorita que se detengan los bombardeos. Párelo. Y luego cuando la declaración, no es que salieron y se pusieron, ninguno salió y se puso en una foto con Blinken. Salió Blinken solo a dar declaraciones. Y dicen, bueno, yo lo estuve viendo porque vi las declaraciones y bueno, parecía un fantasma, ¿verdad? Con una tristeza, con una cara, en un tono, bueno, en eso estamos. Después de tantos años y de tantos avances diplomáticos, el país del mundo con mayor ayuda militar de Estados Unidos se encuentra en el mayor aislamiento diplomático y moral de toda su historia. 300, iba a dar una cifra de lo que ha invertido Estados Unidos en armas en Israel y lo que pasa es que con mis memorias, pero eran 380,000 millones de dólares en las últimas décadas. O sea, una monstruosidad de esas. Bueno, y esto está ocurriendo. Es que Estados Unidos descubre que Israel es su eslabón más débil, su eslabón geopolítico más débil, y no sabe qué hacer con él. En un momento en que China hace grandes avances y Rusia tiene excelentes relaciones, Estados Unidos descubre que en el escenario de las grandes potencias de Oriente Medio, Irán, Arabia Saudita y Turquía, todos están tomando distancias severas frente a los Estados Unidos. Y las distancias ya no dependen siquiera de acciones norteamericanas, sino de las acciones de uno de sus socios, al que no pueden controlar y que los puede hundir en una de las mayores crisis políticas de la historia moderna. Porque, Mimi, este es el problema. Estamos en un momento decisivo y el interés absoluto de Estados Unidos es evitar que la guerra de Israel con Gaza se convierta en su gran guerra en Oriente Medio. Por supuesto, si además tiene abierto Ucrania todavía, que ahora se convirtió en un problemilla europeo, ¿verdad? De cuarta categoría, pero lo tiene abierto, ¿verdad? Así es. Y lo va a perder si sigue el conflicto con Israel. No puede atender Exactamente. al mismo tiempo. Es así, es así. Estamos precisamente necesitados de terminar. Muy bien. Prometemos la próxima semana hablar sobre el mundo árabe, ¿verdad, Fausto? Y este conflicto, o sea, ¿qué está pasando en esa realidad? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.